Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Mientras revisaba unos documentos antiguos en el despacho de casa en Madrid, tropecé con cartas y contratos que no debían estar ahí. Me temblaban las manos al leerlos. Todo lo que creía saber sobre mis padres, sobre nuestra fortuna y sobre los proyectos tecnológicos en los que llevaba años trabajando, parecía una mentira cuidadosamente tejida. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Mi nombre es Javier y, hasta aquel día, llevaba 8 años trabajando en un sistema tecnológico que, según los cálculos más conservadores, estaba valorado en casi $1 billón. Lo había construido desde cero, noche tras noche, con sacrificios que nadie entendía. Cada línea de código, cada integración, cada prueba fallida formaba parte de un proyecto que yo creía mío, hasta que descubrí que mi familia había estado ocultando información crucial, manipulando socios y bloqueando oportunidades para que nadie viera el verdadero valor de lo que estaba creando. Esa noche, entre sobres amarillentos y papeles arrugados, encontré cartas de mi padre a un primo lejano llamado Víctor. En ellas, hablaba con una frialdad que me heló la sangre sobre la importancia de controlar a Javier y asegurarse de que mi creación nunca fuera reconocida como mía. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cómo podía alguien tan cercano conspirar contra mí durante años? Intenté hablar con mi madre, con la esperanza de encontrar un respaldo, una explicación que no fuera pura traición. Su rostro se llenó de lágrimas mientras me suplicaba que no siguiera investigando. Me decía que hay secretos que protegen a la familia y que, si los revelaba, destruiría todo lo que había construido, pero yo sabía que la destrucción ya estaba en marcha, solo que yo era la víctima inconsciente. En ese momento apareció alguien a quien yo creía mi amigo, un socio cercano que siempre mostraba apoyo y palabras alentadoras. Me ofreció ayudarme a resolver la situación, pero pronto entendí que sus intenciones no eran puras. Cada consejo estaba calculado para que yo cometiera errores. Cada paso parecía conducirme a un callejón sin salida. La sensación de manipulación me ahogaba, y por primera vez en mi vida, sentí una mezcla de miedo y furia que no había experimentado antes. El despacho, antes un lugar de concentración y creatividad, se transformó en una trampa emocional. Mi decisión era urgente: seguir investigando y arriesgarme a perderlo todo, o abandonar Madrid y buscar respuestas por mi cuenta. Sabía que debía escapar, pero no tenía idea de cómo ni hacia dónde ir. Tomé lo esencial: mi portátil con el sistema, copias de seguridad encriptadas y algunos documentos que habían sobrevivido a la traición de quienes creía mi familia. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Madrid bajo la lluvia, sentí que la ciudad misma me juzgaba. Cada esquina, cada reflejo en los charcos, me recordaba que la vida que había conocido era solo una ilusión. Sin amigos verdaderos, sin apoyo familiar y con un enemigo oculto, la realidad era brutal y fría. Sin embargo, algo dentro de mí se encendió. Un deseo urgente de justicia, de verdad, de descubrir cada pieza del rompecabezas que mi familia había construido a escondidas. Al llegar a un pequeño albergue temporal en un barrio alejado, me senté frente a la ventana, observando las luces de Madrid parpadear entre la niebla. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba y que cada decisión futura sería crucial. Esa noche no dormí. Pasé horas reorganizando mis documentos, escribiendo cada pensamiento y sentimiento en un diario improvisado. Quería dejar registro de mi historia, como si alguien algún día debiera entender todo lo que había pasado. Mientras el reloj avanzaba, comprendí algo esencial: no podía confiar en nadie. Ni en mi familia, ni en socios, ni siquiera en aquellos que se acercaban con sonrisas y palabras amables. Solo yo podía proteger lo que había construido. El desafío era gigantesco, y el miedo me consumía, pero también me impulsaba a ser más astuto, más precavido, más decidido. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose por las persianas, tomé la decisión de marcharme de Madrid. Necesitaba espacio para reconstruir mi vida, investigar por mi cuenta y encontrar aliados genuinos. Sin embargo, un mensaje anónimo llegó a mi correo esa misma mañana: no sabes lo que se avecina, Javier. No todos los secretos pueden permanecer ocultos. Esa frase quedó grabada en mi mente como un presagio. Sabía que el camino sería largo, doloroso y lleno de traiciones. Pero también sabía que, por primera vez en años,
Era libre de elegir mi destino. La historia que estaba a punto de vivir superaría cualquier expectativa: traiciones familiares, enemigos inesperados, pérdidas devastadoras y, quizás, una oportunidad de redención que jamás habría imaginado. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Después de dejar Madrid, llegué a Valencia con lo esencial: mi portátil, documentos encriptados y una mochila cargada de incertidumbre. La ciudad me recibió con un aire fresco y húmedo, típico de finales de primavera, pero en mi interior la sensación era todo lo contrario: una tormenta constante de miedo, rabia y soledad. Nunca había estado solo de verdad. Mis padres, mis supuestos aliados, todos habían desaparecido de mi vida en un instante. Los primeros días fueron un caos. Me alojé en un pequeño piso compartido en un barrio antiguo, con calles estrechas y balcones adornados con macetas de geranios. Intentaba mantenerme ocupado, repasando los códigos de mi sistema, asegurándome de que nadie pudiera acceder a lo que había construido. Pero la ansiedad era insoportable. Cada sonido en el piso, cada vecino que pasaba por el pasillo, me hacía saltar. Me sentía observado, vulnerado, como si cualquier movimiento pudiera ser detectado por alguien que quisiera aprovecharse de mí. Fue entonces cuando conocí a Álvaro. Lo encontré en una cafetería, una de esas pequeñas con aroma a pan recién horneado y cortinas de encaje, donde solía ir a tomar café mientras trabajaba en mi portátil. Álvaro tenía esa sonrisa fácil, de esas que logran transmitir confianza al instante. Ingeniero de sistemas también, con un enfoque más práctico que teórico, y curioso por naturaleza. Conversamos sobre tecnología, sobre proyectos, sobre frustraciones laborales. Por primera vez desde que había salido de Madrid, sentí que podía relajarme un poco. Durante semanas trabajamos juntos en pequeñas pruebas, compartiendo ideas y optimizando algunos códigos. Él escuchaba, preguntaba y aportaba soluciones con una precisión que me impresionaba. Comenzó a convertirse en un apoyo emocional y profesional. Me abrí con él más de lo que lo había hecho con cualquier otra persona en años, contándole fragmentos de lo que había pasado con mi familia y cómo había perdido el control de mi sistema. Álvaro parecía entenderme, lo más importante, no juzgaba. Pero, como suele suceder en mi vida, la tranquilidad duró poco. Una tarde, mientras repasábamos unos datos en su apartamento, recibí un mensaje en mi correo: «Confías demasiado. No todo lo que brilla es oro». Al principio pensé que era alguien de mi familia, intentando intimidarme, pero al poco tiempo descubrí la verdad. Álvaro había omitido un detalle crucial de su pasado. Había trabajado para una empresa vinculada indirectamente a mi familia y, aunque no parecía haber intenciones maliciosas, había dejado información clave fuera de mi conocimiento. La traición no fue inmediata ni dramática, pero dolió profundamente. Esa sensación de vulnerabilidad que me había acompañado desde Madrid regresó con fuerza. Comprendí que incluso quienes parecen confiables pueden tener secretos que podrían perjudicarte. Aprendí, de manera dura y dolorosa, que debía depender únicamente de mí mismo. No podía permitir que nadie más controlara mi destino o conociera mis estrategias antes de tiempo. Sin embargo, no todo fue negativo. La experiencia con Álvaro me enseñó algo esencial. Aunque el dolor de la traición es inmenso, la confianza no es completamente imposible. Aprendí a evaluar cuidadosamente a las personas, a observar más allá de las palabras y a identificar gestos, patrones y reacciones. Esa habilidad se volvería crucial más adelante, cuando nuevos aliados y enemigos entrarían en mi vida. Entre los días de trabajo y reflexión, también comencé a explorar Valencia. Caminaba por el Turia, entre sus jardines y canales secos, pensando en lo absurdo que era construir un sistema valorado en casi $1 billón mientras sentía que mi vida se desmoronaba. Cada paseo era una mezcla de nostalgia y determinación. Nostalgia por la seguridad perdida, determinación por no dejar que todo se viniera abajo. Me prometí a mí mismo que no volvería a ser manipulado, que no permitiría que alguien se beneficiara de mi trabajo sin mi consentimiento. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde el puente de la Alameda, recibí una llamada inesperada. Era alguien que afirmaba conocer detalles sobre mi familia y mis proyectos, alguien que podría ayudarme a desenredar la maraña de secretos que me rodeaba. La voz al otro lado del teléfono era calmada, segura,
y me ofreció información a cambio de que nos encontráramos en persona. Ese encuentro sería la puerta a un misterio que iba mucho más allá de traiciones familiares. Abriría la puerta a secretos que cambiarían mi percepción de todo lo que creía saber. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: no puedo volver atrás. Cada paso que doy me acerca a la verdad, aunque me duela y me asuste. Confío solo en mí mismo, pero estoy listo para enfrentar lo que venga. Valencia seguía siendo un refugio temporal, pero mi corazón estaba lleno de inquietud. La llamada de la noche anterior me había dejado un nudo en el estómago. La voz al otro lado del teléfono parecía conocerte demasiado bien, como si supiera todo lo que había pasado en Madrid y en mi propia familia. Me indicó un café en el barrio del Carmen, un lugar antiguo con paredes cubiertas de murales y mesas de madera gastadas. Allí, me esperaba alguien que iba a poner patas arriba todo lo que creía saber sobre mi vida. Al entrar, la primera sensación fue desconcierto. La persona era un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y un porte que mezclaba autoridad y vulnerabilidad. Se presentó como Andrés, y sus palabras me atraparon al instante. Javier, hay cosas de tu familia que no deberías descubrir, pero yo puedo ayudarte a entenderlas. Tu creación, tu sistema, no es solo un proyecto de tecnología. Es parte de algo mucho más grande. Mi mente dio un vuelco. Llevaba 8 años trabajando incansablemente, pensando que estaba construyendo algo monumental para mí mismo, y de repente alguien afirmaba que había mucho más detrás, secretos que me habían sido ocultados desde mi infancia. Andrés me entregó una carpeta amarillenta llena de cartas, fotos y documentos que confirmaban mis peores sospechas. Mi familia había estado involucrada en alianzas empresariales ocultas, inversiones internacionales y maniobras que bloqueaban cualquier reconocimiento público de mi sistema. Mientras revisaba la carpeta, un pensamiento no me dejaba en paz. ¿Cómo podía mantenerme en la ignorancia durante tantos años? Cada carta era un golpe a mi confianza, cada documento una evidencia de manipulación silenciosa. Pero también había pistas sobre mi verdadera historia, la relación de mis padres con Víctor, las acciones legales que habían impedido que mi sistema fuera reconocido y una serie de movimientos financieros que me situaban en el centro de una red de intereses que jamás había imaginado. Sin embargo, no todo fue tan claro. Andrés me advirtió que no todos los que parecían aliados eran confiables. Mientras hablábamos, sentí que alguien nos observaba. Una presencia silenciosa que parecía anticipar cada movimiento. Esa sensación de vigilancia me devolvió el miedo que había creído haber dejado atrás en Madrid. Andrés me susurró: no sigas investigando demasiado rápido. Hay personas que no quieren que descubras la verdad y podrían ir demasiado lejos para detenerte. Al salir del café, me di cuenta de que mi rutina de vigilancia constante era más necesaria que nunca. Las calles de Valencia, con su sol de tarde dorado y los reflejos en el Turia, parecían pacíficas, pero yo sabía que detrás de esa calma se escondían secretos peligrosos. Cada paso que daba debía ser medido, cada correo revisado con cautela, cada persona evaluada con precisión. Esa noche, mientras repasaba los documentos en mi pequeño piso, descubrí algo que me dejó helado: una carta de mi padre dirigida a alguien llamado Víctor, donde hablaba explícitamente de cómo debía impedir que Javier reconociera su creación. Mi corazón se detuvo por un instante. Había un plan concreto, meticuloso y silencioso, que apuntaba directamente hacia mí. La traición no era solo emocional, sino también estratégica. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Tenía que entender quién era Víctor, cuál era su objetivo real y cómo podía proteger lo que había construido durante 8 años. Cada línea de código, cada proyecto parcial, cada documentación, era ahora un activo vulnerable. El miedo se mezclaba con la determinación. No podía permitir que me arrebataran lo que era mío por derecho. Durante los días siguientes, intenté contactar con viejos colegas en Madrid y Barcelona, intentando reconstruir la red de personas que podrían ayudarme. Pero pronto descubrí que alguien estaba interfiriendo. Correos electrónicos desaparecían, llamadas se cortaban y documentos clave parecían borrarse de manera misteriosa. Víctor, quien hasta entonces era solo un nombre en las cartas, comenzaba a ejercer su influencia silenciosa y precisa. En medio de este caos, Andrés me enseñó algo esencial: la paciencia y la estrategia son tan importantes como la fuerza y el conocimiento. No podía precipitarme. Cada paso debía calcularse con cuidado.
Me mostró un antiguo diario familiar que contenía referencias a secretos empresariales, testamentos, inversiones y decisiones que habían moldeado el camino que me había llevado hasta aquí. Descubrí que la vida de mi familia estaba entrelazada con decisiones que afectaban directamente la creación de mi sistema. Pero no todo era información fría y distante. También descubrí historias humanas detrás de las decisiones. Mi padre, con sus miedos, tratando de proteger su reputación. Mi madre, atrapada entre lealtad y miedo. Y Víctor, cuya ambición había sido cultivada desde niño, alimentada por celos y resentimiento. Cada revelación me hacía sentir tristeza, indignación, al mismo tiempo, un extraño alivio. Finalmente entendí el porqué de tantas traiciones y bloqueos. La tensión aumentó cuando recibí una segunda advertencia, un sobre negro con una nota breve pero escalofriante: aléjate si valoras tu seguridad. Algunos secretos no pueden ser descubiertos. Sentí el peso de la amenaza, y comprendí que Andrés tenía razón. Había personas que realmente querían detenerme. Mi investigación no era solo una búsqueda de la verdad, sino una carrera contra aquellos que no dudarían en usar cualquier medio para proteger sus secretos. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de mi apartamento, me pregunté cuántos más estaban involucrados en esta conspiración silenciosa. Cada luz en las calles parecía un ojo vigilante, cada sombra un observador. Sabía que el siguiente paso era crucial. Debía reunir pruebas más sólidas, identificar aliados confiables y prepararme para enfrentamientos que podrían poner en riesgo mi vida y mi sistema. El correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada a primera hora de la mañana. El remitente era desconocido, pero el asunto decía simplemente: lo que creía seguro ya no lo es. Con el corazón acelerado, abrí el archivo adjunto. Dentro había documentos, fotografías y registros que confirmaban algo que hasta ese momento solo había sospechado: mi refugio temporal en Barcelona, las conexiones que había construido para proteger mi sistema, incluso mis aliados más cercanos, habían sido comprometidos. El golpe fue devastador. Me senté en el suelo del apartamento, con la cabeza entre las manos, mientras los recuerdos de los últimos meses me abrumaban. Valencia me había dado un respiro, un espacio para organizar mis ideas y fortalecer mi confianza, pero ahora todo parecía derrumbarse de nuevo. La sensación de vulnerabilidad volvió con una intensidad que me dejó sin aliento. Todo lo que había trabajado, cada esfuerzo por proteger mi creación, parecía evaporarse ante mis ojos. El día transcurrió en un silencio sepulcral. Revisaba los documentos una y otra vez, buscando algún error, algún indicio de que quizás todo era un malentendido. Pero no había equivocación. Mis planes habían sido interceptados, mi información clave había sido filtrada. Lo peor, alguien había manipulado la percepción de mis aliados. Me sentí traicionado, no solo por quienes me rodeaban, sino también por mí mismo, por haber confiado demasiado rápido. Durante la tarde, recibí otra señal de que todo estaba en riesgo. Una llamada anónima interrumpió mi concentración. La voz al otro lado era calmada, fría, y decía: Javier, cada paso que das nos acerca a ti. Deberías pensar bien en tus próximos movimientos. No necesitaba más palabras para entender que no estaba solo, que alguien vigilaba cada acción, y que mi refugio ya no era seguro. La paranoia se mezcló con la desesperación. ¿Cómo podía reconstruir algo que estaba siendo destruido pieza por pieza, sin saber quién era el siguiente en traicionarme? Esa noche, me quedé despierto mirando el techo del apartamento. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía saltar. Sentí miedo, culpa y soledad, un trío de emociones que se habían convertido en compañeros constantes desde Madrid. Recordé los años invertidos en mi sistema, cada línea de código, cada hora sin dormir, cada sacrificio personal. Todo parecía en vano, y la sensación de impotencia era aplastante. Pero, a pesar de la desesperación, surgió un pensamiento que me dio fuerza: debía descubrir la verdad completa. No podía permitir que esta primera gran pérdida definiera mi destino. Si alguien pensaba que me detendría, estaba equivocado. El dolor y la tristeza se transformaron en un combustible silencioso, un impulso para entender quién había estado detrás de la destrucción de mi refugio y de la manipulación de mis aliados. En medio de esta tormenta emocional, recordé las enseñanzas de Andrés: la paciencia y la estrategia eran fundamentales. No podía reaccionar de manera impulsiva. Cada acción debía ser calculada,
Cada movimiento pensado para proteger lo que aún quedaba de mi creación y para reunir evidencia sólida contra quienes me habían traicionado. La sensación de vulnerabilidad seguía ahí, pero comenzaba a transformarse en determinación. Un detalle en los documentos llamó mi atención. Había registros de movimientos financieros y comunicaciones secretas entre Víctor y algunos de mis antiguos contactos. Era un hilo que podía seguir, un camino hacia la verdad. La idea de enfrentar directamente a Víctor y descubrir su implicación real en la tragedia inicial se convirtió en mi nueva meta. No podía permitir que la culpa y la pérdida me paralizaran. Tenía que actuar, aunque eso significara enfrentar peligros que jamás había imaginado. Durante los días siguientes, trabajé sin descanso. Cada noche revisaba los documentos, analizaba patrones y rastreaba conexiones entre las personas que habían interferido en mi vida. Descubrí que algunos de mis aliados habían sido manipulados sin saberlo, usados como piezas en un juego que yo apenas comenzaba a entender. El peso de la traición y de la soledad era inmenso, pero también me daba claridad. Debía ser más cuidadoso, más estratégico y más firme en mis decisiones. Una tarde, mientras revisaba un registro de correo electrónico que parecía clave, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Era como si alguien me observase desde la distancia, anticipando cada movimiento. La paranoia no era irracional. Era una señal de que los enemigos estaban cerca y de que mis pasos eran monitoreados. No podía confiar en nada ni en nadie, excepto en mi capacidad para pensar rápido y adaptarme a cualquier situación. En ese momento comprendí algo crucial. Las pérdidas, aunque dolorosas, también eran oportunidades. Cada error, cada traición, cada golpe emocional me enseñaba algo sobre la naturaleza humana, sobre la estrategia y sobre mí mismo. Debía aprender de esta primera gran pérdida para enfrentar los desafíos mayores que me esperaban y para asegurar que ningún traidor pudiera arrebatarme lo que realmente era mío. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: «Me duele perder lo que creí seguro, pero no permitiré que el dolor me consuma. Cada pérdida me acerca a la verdad. Cada traición fortalece mi determinación. No terminaré esta historia derrotado». El día que conocí a Laura nunca imaginé que marcaría un antes y un después en mi vida. La conocí en Madrid, en una conferencia tecnológica a la que asistí buscando pistas sobre quién había filtrado mi información y quién estaba detrás de las manipulaciones que había sufrido. Laura era diferente a todos los que había conocido, segura, directa y con una claridad en sus palabras que inspiraba confianza. Desde el primer momento, supe que podía ser un aliado invaluable. Ella me escuchó con atención mientras le contaba mi historia, la traición de mi familia, la manipulación de mis aliados, la pérdida de mi refugio en Barcelona, incluso la amenaza constante de Víctor. En lugar de juzgarme, Laura ofreció consejos prácticos y estratégicos. Me mostró cómo reforzar la seguridad de mi sistema, cómo proteger la información crítica y cómo analizar los patrones de mis enemigos. Su presencia era como un faro en medio de la tormenta que había sido mi vida desde Madrid. Pero, como suele suceder, no todo era tan simple. Durante la misma conferencia, apareció Víctor. No lo había visto físicamente hasta entonces, solo conocía su nombre y su influencia a través de cartas y documentos. Pero verlo allí, frente a mí, fue un golpe que me dejó sin aliento. Su sonrisa fría y calculadora transmitía control absoluto, como si hubiera previsto cada uno de mis movimientos. Comprendí entonces que no estaba solo en su juego, había estado esperando el momento perfecto para aparecer y asegurarse de que mi caída fuera completa. Víctor no se limitó a observar, comenzó a interactuar con las mismas personas que yo había confiado en el pasado. Cada conversación, cada contacto que intentaba fortalecer con aliados, parecía ser interceptado o manipulado. La sensación de vulnerabilidad volvió con fuerza, pero esta vez con un matiz diferente. Sabía que tenía a Laura de mi lado y juntos podríamos enfrentar los desafíos. La alianza con ella se volvió crucial para enfrentar a un enemigo que conocía cada debilidad emocional y profesional que yo tenía. Laura también me reveló información que me dejó sin palabras. Víctor estaba vinculado directamente con mi familia, un primo lejano que había sido relegado durante años y cuyo resentimiento se había transformado en obsesión. Cada maniobra, cada intento de sabotaje, cada amenaza silenciosa, estaba motivada por un deseo de venganza personal y un interés económico. Esta revelación transformó mi comprensión de la traición.
Ya no era solo un enemigo profesional, sino alguien con un vínculo sanguíneo, alguien que conocía mis puntos débiles desde que éramos niños. A medida que trabajábamos juntos, Laura me enseñó estrategias de anticipación, vigilancia y defensa que nunca había considerado. Aprendí a observar patrones de comportamiento, a prever movimientos y a crear escenarios de contingencia. Cada día era una lección, y poco a poco mi confianza en mí mismo comenzaba a regresar. La determinación que había surgido tras la primera gran pérdida se fortaleció con su guía. No solo debía proteger mi creación, sino también reconstruir mi vida y recuperar el control de mi destino. Sin embargo, Víctor no era el único desafío. Durante las siguientes semanas, surgieron otros rivales, personas que parecían beneficiarse de mi confusión y de la vulnerabilidad que había mostrado. Cada uno representaba un riesgo diferente. Algunos eran competidores profesionales, otros antiguos aliados manipulados, y algunos más directamente vinculados con la familia. La complejidad de la situación me obligaba a pensar estratégicamente en cada interacción, a filtrar información y a anticipar movimientos con precisión quirúrgica. Uno de los momentos más críticos fue cuando Víctor intentó acercarse a Laura, intentando sembrar desconfianza entre nosotros. La forma en que lo hizo fue sutil. Comentarios ambiguos, insinuaciones sobre mis decisiones y preguntas que buscaban revelar nuestras estrategias. Pero Laura no cayó en su juego. Su claridad y firmeza me dieron un ejemplo de cómo enfrentar manipulaciones sin perder la calma. Este episodio me enseñó una lección valiosa. La fuerza de un aliado confiable puede ser más poderosa que cualquier recurso tecnológico o estratégico. A medida que el tiempo pasaba, también descubrí que mi sistema no era solo un proyecto económico, sino una pieza fundamental en un entramado de intereses mucho más amplio. Empresas internacionales, movimientos financieros y alianzas secretas estaban involucrados en la protección o el ataque de lo que había creado. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, tenía consecuencias directas y, a veces, inesperadas. Era un mundo donde la ética, la estrategia y la inteligencia emocional se entrelazaban de manera compleja y donde un error podía costarme todo. Al final de este periodo, me di cuenta de algo crucial. Aunque Víctor era un enemigo formidable, mi verdadero poder residía en mi capacidad de aprender, adaptarme y construir alianzas sólidas. Laura no solo era una aliada, se había convertido en un espejo que reflejaba lo que podía llegar a ser si confiaba en mi propia fuerza y determinación. Con su ayuda, empecé a visualizar un plan que no solo protegiera mi sistema, sino que también me permitiera enfrentar a Víctor y descubrir la verdad completa sobre mi familia. Todo comenzó con un mensaje inesperado en mi correo. Era un archivo encriptado acompañado de unas palabras simples. Esto explica todo, pero cuidado con quién confías. Al abrirlo, encontré información que conectaba directamente mi pasado con decisiones familiares que hasta entonces desconocía. La magnitud de lo que estaba descubriendo me dejó sin aliento. Mi creación, mi sistema, no era solo un proyecto tecnológico, estaba entrelazada con secretos de mi familia, inversiones ocultas y alianzas que habían moldeado mi vida sin que yo lo supiera. El descubrimiento me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, sentí alivio al comenzar a entender la verdad. Por otro, un dolor profundo por todas las mentiras y manipulaciones que había soportado durante años. Mis padres, quienes me habían enseñado confianza y valores, habían sido parte activa de un entramado que me había marginado de mi propio destino. Cada documento revisado me hacía sentir más aislado y más consciente de que no podía confiar en nadie más que en mí mismo y en Laura. En medio de esta vorágine, Laura y yo decidimos actuar con cautela. Necesitábamos verificar la información, proteger nuestros recursos y, al mismo tiempo, planificar cómo enfrentar a Víctor. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. Laura sufrió un incidente que la dejó temporalmente incapacitada. No era un accidente casual. Alguien había intentado intervenir para obstaculizar nuestra investigación. Me di cuenta, con un miedo helado, de que mi búsqueda de la verdad ponía en riesgo no solo mi vida, sino también la de quienes confiaban en mí. Ver a Laura vulnerable me hizo comprender el verdadero peso de nuestras decisiones. La rabia y el miedo se mezclaron con una sensación de impotencia que me golpeó como nunca antes. Sin embargo, también surgió algo inesperado, una determinación férrea de protegerla y continuar con nuestra misión, sin importar las consecuencias. Comprendí que los sacrificios no eran opcionales,
Eran parte del camino hacia la verdad y la justicia. Durante las semanas siguientes, trabajé sin descanso, mientras Laura se recuperaba. Cada noche repasaba los documentos, analizaba patrones y revisaba contactos antiguos. La evidencia que habíamos reunido comenzaba a revelar conexiones sorprendentes. Antiguos socios de mi familia, movimientos financieros secretos y estrategias cuidadosamente planificadas para mantenerme fuera de escena. Cada hallazgo era un recordatorio de que mi enemigo era meticuloso, paciente y despiadado en su ambición. Pero también hubo descubrimientos más personales y dolorosos. Encontré cartas y diarios que mostraban cómo mi familia había manipulado mi vida desde la infancia, influyendo en decisiones educativas, laborales y hasta personales. Era un control silencioso pero constante, diseñado para moldearme sin que yo lo notara. La comprensión de estas acciones me llenó de tristeza y enojo, pero también de claridad. Debía romper con ese ciclo de manipulación y reclamar mi destino. Uno de los momentos más duros fue descubrir que un antiguo aliado, alguien que había confiado en mí ciegamente, había sido obligado a actuar en contra de mis intereses para proteger a su propia familia. La traición, aunque involuntaria, me golpeó profundamente. Me hizo cuestionar nuevamente en quién podía confiar y reforzó la idea de que cada movimiento debía ser calculado con extrema cautela. Aprendí a separar la intención del acto y a entender que los sacrificios ajenos podían ser inevitables en un juego de esta magnitud. A medida que pasaban los días, noté que el dolor y la adversidad estaban transformándome. La rabia inicial y la tristeza se convertían en concentración, disciplina y estrategia. Comprendí que la fuerza no solo residía en el conocimiento técnico o en los aliados confiables, sino en mi capacidad para adaptarme, resistir y aprender de cada desafío. Cada sacrificio, cada pérdida temporal, me hacía más fuerte y más preparado para enfrentar lo que venía. Pero la mayor lección de esta etapa fue humana. Entendí que los sacrificios no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La vulnerabilidad de Laura me enseñó a valorar las alianzas sinceras y a proteger a quienes confiaban en mí, incluso cuando el peligro parecía inevitable. Esta conciencia sería crucial en los próximos pasos, cuando tendría que tomar decisiones que pondrían a prueba mi ética, mi moral y mi determinación. Finalmente, tras semanas de esfuerzo y vigilancia constante, logramos reunir evidencia sólida que conectaba a Víctor con las manipulaciones de mi familia y con los intentos de sabotaje de mi sistema. La información era concluyente. Víctor estaba dispuesto a todo para impedir que alcanzara mi potencial. Con esta claridad, comprendí que el enfrentamiento final no sería solo un choque de tecnología o recursos, sino una batalla emocional y estratégica que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Nunca olvidaré la sensación de vacío que me recorrió aquel día. Había logrado reconstruir gran parte de mi sistema, había reunido aliados confiables y finalmente comprendía el alcance de las traiciones que me rodeaban. Creí que estaba listo para enfrentar a Víctor, para recuperar lo que era mío y cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Todo ocurrió una tarde en Madrid, mientras revisaba las últimas pruebas que confirmarían las manipulaciones de Víctor y su conexión con mi familia. Un correo electrónico inesperado me alertó. Uno de mis proyectos más sensibles, la pieza clave que sostenía todo el valor de mi sistema, había sido borrado y comprometido. El responsable no era un desconocido, era alguien que creía mi aliado, alguien que había actuado bajo presión, manipulando la situación en beneficio de Víctor. Sentí que el mundo se me venía abajo. La sensación no era solo de pérdida material, sino de traición profunda y desoladora. Cada línea de código, cada esfuerzo de 8 años, parecía evaporarse frente a mis ojos. La frustración y la indignación me golpearon con tal fuerza que por un instante dudé de todo, de mis decisiones, de mis habilidades, de mi propia capacidad para sobrevivir en este juego de intrigas familiares y rivalidades despiadadas. En medio de este caos emocional, me enfrenté a un dilema que jamás imaginé que tendría que enfrentar: buscar venganza contra todos los que me habían traicionado o intentar perdonar y reconstruir desde cero. La tentación de la venganza era intensa. Quería exponer a Víctor, a mi familia, a todos los que me habían hecho daño, hacerlos sentir la misma impotencia y dolor que yo sentía. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que la venganza no traería paz, solo perpetuaría un ciclo de destrucción. Pasé noches enteras sin dormir,
caminando por las calles de Madrid mientras mi mente repasaba cada error, cada decisión y cada momento que me había llevado hasta aquí. La ciudad parecía diferente, las luces, las sombras y los sonidos tenían un peso más intenso, como si reflejaran mi estado interior. La soledad y la frustración eran abrumadoras, pero también me obligaban a reflexionar sobre lo que realmente quería: justicia, reconocimiento, paz, o simplemente sobrevivir y proteger lo que aún podía salvar. Fue entonces cuando recordé algo que Laura me había dicho durante los días más difíciles: la fuerza no está en el golpe que das, sino en cómo te levantas después de caer. No pierdas de vista lo que eres y por qué luchas. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco, y lentamente comencé a transformar el dolor en claridad. Comprendí que, aunque había perdido mucho, aún conservaba algo fundamental: la capacidad de aprender, adaptarme y decidir el rumbo de mi vida. Con esta perspectiva, empecé a reconstruir mi sistema desde cero, utilizando no solo mis conocimientos, sino también las lecciones aprendidas de cada traición y sacrificio. Cada línea de código se convirtió en un acto de resistencia, cada decisión estratégica un paso hacia la recuperación de mi poder y control. La sensación de impotencia fue reemplazada gradualmente por determinación. No permitiría que la manipulación de Víctor y las traiciones familiares definieran mi futuro. Sin embargo, la recuperación no fue simple ni rápida. Cada intento de reconstrucción enfrentaba obstáculos, filtraciones, sabotajes menores, dudas internas y el peso constante de la traición. Fue un periodo oscuro, donde la frustración se mezclaba con la esperanza, y cada pequeño avance se celebraba como una victoria. Aprendí a valorar los detalles, a anticipar los movimientos de mis enemigos y a mantener la calma incluso cuando todo parecía perdido. Al final de este proceso, comprendí algo esencial: el punto más bajo no era solo un lugar de dolor, sino un espacio de transformación. Allí descubrí mi verdadera fuerza, la resiliencia que me permitiría enfrentar el enfrentamiento final con Víctor y, eventualmente, revelar la verdad sobre mi familia y mi creación. Lo que había perdido materialmente se convirtió en la base sobre la que reconstruiría mi vida, más fuerte, más consciente y más decidido que nunca. Nunca imaginé que la verdad que había estado buscando durante tantos años fuera tan dolorosa, al mismo tiempo, tan liberadora. Todo comenzó una tarde en Sevilla, cuando recibí una llamada de un notario que me entregaba documentos antiguos de mi familia, que habían permanecido ocultos durante décadas. Entre cartas, testamentos y registros financieros, descubrí la conexión real entre Víctor, mi familia y la traición que había marcado mi vida desde Madrid. Víctor no era solo un enemigo profesional, era mi primo, un familiar lejano que había sido marginado y humillado por decisiones tomadas por mis padres cuando éramos niños. Su resentimiento se había acumulado durante años, alimentado por injusticias que, según él, mi familia y yo habíamos cometido inconscientemente. Cada acción de sabotaje, cada maniobra en contra de mi sistema, no era solo por ambición económica. Era una venganza cuidadosamente planeada, destinada a demostrar que él podía destruir lo que yo había construido y reclamar lo que consideraba suyo por derecho familiar. Mientras revisaba los documentos, comprendí que la tragedia inicial, la pérdida de mi refugio, la manipulación de mis aliados, incluso la filtración de mi sistema, no había sido un accidente ni un error. Todo estaba cuidadosamente orquestado para hacerme sentir impotente y vulnerable, para obligarme a cuestionar cada decisión y cada relación. La magnitud de esta traición me hizo temblar, pero también me ofreció claridad. Por fin entendía el motivo detrás de años de dolor y frustración. Además, descubrí secretos familiares que nunca hubiera imaginado, inversiones ocultas, sociedades secretas y acuerdos legales que habían mantenido mi sistema fuera de mi control. Mis padres, aunque actuaron con la intención de proteger la reputación familiar, habían sido manipulados por Víctor para garantizar que nunca alcanzara reconocimiento público por mi creación. Cada sacrificio que había hecho, cada hora invertida, había sido parte de un juego mucho más grande que yo. Pero no todo era desolación. Entre los documentos, también encontré pruebas que podrían restaurar lo que había perdido y demostrar que mi trabajo era legítimo y valioso. Cartas que demostraban la propiedad intelectual de mi sistema, registros de reuniones y acuerdos donde yo era el verdadero creador y Víctor solo un oportunista intentando apropiarse de lo que no le pertenecía. Esta revelación me llenó de un nuevo propósito:
Ya no se trataba solo de venganza, sino de justicia y recuperación de mi identidad y legado. Mientras digería toda esta información, entendí que el enfrentamiento final con Víctor no sería solo un choque de habilidades o recursos, sino una confrontación emocional. Debía lidiar con traición familiar, resentimientos antiguos y decisiones éticas difíciles. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que, al mismo tiempo, compartía sangre conmigo? ¿Cómo equilibrar justicia y perdón cuando la traición había sido tan profunda? Laura fue crucial en este proceso. Su apoyo incondicional, su análisis estratégico y su claridad emocional me ayudaron a mantener la cabeza fría y a planificar los próximos pasos. Juntos decidimos que era momento de actuar, de reunir toda la evidencia y confrontar a Víctor directamente, asegurándonos de que no pudiera manipular ni a él ni a quienes intentaran ayudarnos. Cada acción debía ser precisa, cada movimiento calculado, y cada decisión tomada con cuidado para no caer en trampas emocionales. La verdad del pasado me dio poder, pero también responsabilidad. Comprendí que no podía simplemente destruir a Víctor o vengarme de manera impulsiva. La historia familiar, con todas sus sombras y secretos, debía cerrarse de manera que me permitiera recuperar mi vida sin convertirme en alguien que solo replicara el daño recibido. Era el momento de prepararme para el enfrentamiento final, donde cada lección, cada sacrificio y cada descubrimiento tendría un papel crucial. El día llegó antes de lo que esperaba. Madrid amaneció gris, con nubes bajas que parecían reflejar la tensión que sentía en el pecho. Sabía que Víctor estaba preparado, que cada movimiento que hiciera sería anticipado, y que cualquier error podía costarme todo lo que había reconstruido. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Laura estaba a mi lado, firme y decidida, lista para apoyarme en cada paso del enfrentamiento. Nos encontramos en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, un lugar neutral que ambos conocíamos por referencias pasadas. La tensión en el aire era palpable. Víctor apareció con su habitual calma, pero en sus ojos vi un brillo de desafío. Sabía que este momento definía el control de todo lo que había estado en juego durante años. Comenzamos a hablar, y la conversación rápidamente reveló secretos finales. Víctor no solo buscaba apropiarse de mi sistema, también pretendía desestabilizar mi vida emocional, jugando con la culpa, la traición y el resentimiento familiar. Me confesó su resentimiento acumulado, sus ambiciones ocultas y la estrategia que había seguido para manipular a mi familia y mis aliados. Cada palabra que pronunciaba era un golpe emocional, diseñado para hacerme dudar de todo lo que había construido. Pero esta vez, estaba preparado. Con calma y claridad, le mostré los documentos que Laura y yo habíamos reunido, la evidencia que confirmaba que yo era el verdadero creador de mi sistema y que sus intentos de sabotaje habían sido manipulaciones ilegítimas. Víctor intentó cuestionar, intimidar y persuadir, pero cada uno de sus argumentos fue refutado con hechos y pruebas sólidas. La sensación de control que sentía era diferente, no era solo profesional, sino personal. Había llegado el momento de cerrar el ciclo emocional que me había perseguido durante años. En medio del enfrentamiento, ocurrió un sacrificio inesperado. Laura, anticipando un movimiento de Víctor que podría comprometer mi seguridad, intervino de manera decisiva y asumió un riesgo importante. Su valentía me permitió mantener la ventaja, pero también me recordó que las victorias siempre tienen un costo. Ver su sacrificio me llenó de gratitud y determinación. No podía fallar, no podía permitir que su esfuerzo fuera en vano. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Víctor, al verse acorralado, intentó apelar a la conexión familiar, buscando generar duda en mí. Recordó momentos de nuestra infancia, decisiones compartidas y recuerdos que intentaban despertar empatía. Pero en lugar de debilitarme, comprendí que la fuerza real no estaba en el resentimiento ni en la emoción del pasado, sino en la claridad del presente y en la justicia que podía ejercer. Finalmente, la confrontación llegó a su clímax. Con pruebas irrefutables y una estrategia sólida, logré exponer todas las manipulaciones de Víctor, demostrando que su ambición y venganza habían causado sufrimiento innecesario y pérdidas significativas. La sensación de liberación fue intensa, no solo había protegido mi creación, sino que también había reclamado mi identidad y mi poder frente a un enemigo que había intentado definir mi destino. Sin embargo, la lección más difícil aún estaba por llegar. Debía decidir entre ejercer justicia estricta, asegurándome de que Víctor pagara por cada acción,
o permitir la redención, dándole la oportunidad de reconocer su error y cerrar el ciclo de traición. Después de una reflexión profunda, comprendí que la verdadera victoria no residía en la venganza, sino en la reconstrucción de mi vida y en la posibilidad de romper con el ciclo de resentimiento familiar. Opté por la redención, estableciendo límites claros y condiciones para que Víctor pudiera reparar lo que había dañado sin que la venganza continuara perpetuando el sufrimiento. Después de la confrontación con Víctor, sentí una mezcla de alivio, agotamiento y una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir el peso de traiciones, manipulaciones y secretos familiares aplastándome. Madrid parecía más luminosa, más viva, como si la ciudad misma celebrara mi capacidad de enfrentar la tormenta y salir fortalecido. Los días siguientes los dediqué a reconstruir lo que había perdido. Mi sistema fue restaurado y protegido con nuevas estrategias, más inteligentes y seguras que nunca. Cada línea de código llevaba ahora la marca de mi resiliencia y aprendizaje. Pero la verdadera reconstrucción no era tecnológica, era emocional. Empecé a sanar las heridas que los engaños familiares y las traiciones habían dejado, comprendiendo que la paz interior dependía de aceptar el pasado, reconocer los errores de los demás y aprender de ellos. Laura, tras su sacrificio durante el enfrentamiento, se convirtió en mi confidente más cercana. Nuestra relación se profundizó, basada en respeto, confianza y gratitud mutua. Aprendí que los aliados verdaderos no solo aportan conocimiento o estrategia, sino también apoyo emocional y fuerza para levantarse cuando todo parece perdido. Su presencia me recordaba que la vida podía reconstruirse, aunque el dolor del pasado aún estuviera presente. En cuanto a Víctor, nuestra relación se transformó. La redención que decidí otorgarle no fue un acto de debilidad, sino de poder consciente, establecer límites claros, permitirle enfrentar las consecuencias de sus acciones y, al mismo tiempo, ofrecerle la posibilidad de enmendar parte del daño causado. Fue un proceso difícil, lleno de emociones encontradas, pero esencial para cerrar el ciclo que había comenzado tantos años atrás. Mientras reconstruía mi vida profesional y personal, surgió un evento inesperado que cerró el ciclo emocional de manera sorprendente. Recibí una carta de alguien que creía perdido para siempre, alguien que había estado ausente durante años y cuya influencia en mi vida había sido profunda aunque silenciosa. La carta no solo contenía palabras de reconciliación y apoyo, sino también información que reafirmaba la importancia de todo lo que había creado y vivido. Fue un recordatorio de que, incluso en medio del caos y la traición, la vida ofrece oportunidades de restauración y esperanza. Con todo esto, entendí que la verdadera victoria no estaba solo en recuperar un sistema o exponer traiciones, estaba en la capacidad de aprender de cada caída, de valorar los sacrificios de quienes confiaron en mí y de encontrar fuerza para perdonar y reconstruir. La vida no volvía a ser la misma, pero era mejor, más consciente, más libre y más llena de posibilidades. Antes de cerrar este capítulo, reflexioné sobre todo lo vivido. Cada pérdida, cada traición, cada secreto y cada sacrificio habían sido lecciones que me habían transformado. Había pasado de ser alguien vulnerable, manipulado por familiares y enemigos, a una persona capaz de enfrentar la verdad, proteger su legado y valorar la fuerza de quienes lo acompañaban. Y así, mientras caminaba por las calles de Sevilla, sintiendo el sol en mi rostro y el viento fresco acariciando mi piel, comprendí que la historia no terminaba aquí. Había un futuro lleno de oportunidades, de reconstrucción y de decisiones conscientes. Un futuro donde podía vivir sin miedo, honrando mi pasado pero sin permitir que definiera mi destino. Acontecimiento final sorprendente. Justo cuando pensaba que todo estaba cerrado, descubrí que parte del sistema que había creado contenía un módulo oculto que nadie, ni siquiera Víctor, conocía. Este módulo tenía el potencial de cambiar la manera en que se manejaban ciertas industrias en España, asegurando que mi legado no solo sobreviviera, sino que impactara positivamente a muchas personas. Era un recordatorio de que, a veces, incluso tras las mayores pérdidas, siempre queda un espacio para la sorpresa, la innovación y la esperanza. Con esto, cerré un ciclo que comenzó con traición, dolor y manipulación, y lo hice con resiliencia, aprendizaje y un profundo sentido de justicia y redención. La historia de aquellos 8 años, marcada por esfuerzo, pérdidas y revelaciones,
se transformó en un testimonio de la capacidad humana para levantarse, reinventarse y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.